Unanimidad, 29 votos. Punto número 5. Exposición, movilidad urbana sostenible y sistema de transporte de pasajeros. Edil expositor, el señor Federico Martínez. Tiene la palabra. Buenas noches, compañeros ediles, presidente y la gente que nos acompaña en las barras hoy y la gente de la prensa. El periodo pasado este tema nos convocó en varias oportunidades y en varias oportunidades hicimos sugerencias sobre cómo debería de ser un verdadero sistema de transporte colectivo de pasajeros en el departamento. Recuerdo y trazo esta línea de tiempo del periodo pasado, porque varios acá compartimos el periodo pasado, cuando el compañero Enrique González, en representación de la bancada del Frente Amplio, pidió la renuncia del director de tránsito de aquel momento, que es el mismo director de tránsito de ahora, que hace poco fue intendente interino, por lo inaceptable que era la situación y el colapso que tenía el tránsito del Maldonado y el desarrollo vial que se había dado. ¿Por qué digo esto? Porque quizás varios de nosotros acá en la Junta Departamental deberíamos ver a ver cuántos de acá viajan o usan el sistema de transporte público. Más allá de algunos que trabajamos, compañeros de diferentes partidos, pero ¿cuántos de acá usan y saben cómo funciona el transporte público de pasajeros? ¿Cuántos de acá saben los costos que tiene el sistema de transporte público de pasajeros? Y resalto cuando digo público, porque es un sistema subsidiado y según el partido que esté, aplica mayor o menor cantidad de dinero. Hoy el departamento tiene casi la misma flota en antigüedad que lo que fue el periodo pasado de gobierno. Contrario a cómo se venía llevando adelante la política de transporte del gobierno del Frente Amplio, que era escalonadamente tratar de llegar al 100% de la flota que no tuviera una antigüedad mayor a 5 años. Recordemos que cuando comenzó el Frente Amplio, haciendo la línea de tiempo, había un ómnibus del año 45 transitando de la empresa Buscapar, Segunda Guerra Mundial. Eso hoy parece que retoma, no necesariamente por la edad ni por los años del ómnibus, sino por el reciclado de ómnibus que se está haciendo de lo que son empresas del sistema de transporte metropolitano con Maldonado. Inclusive algunos compañeros observaron en el verano con empresas de transporte de Maldonado que están en otros departamentos del país, que trajeron unidades pero sin empadronar acá al departamento. Hicieron el pedido de informe y se le dijo que se iba a actuar en consecuencia. Se pregunta qué es actuar en consecuencia. Hasta ahora no hay novedad. Pero retomamos con lo que tiene que ver con la flota. Hoy es una flota poco accesible, cara. No están claros los costos operativos del sistema de transporte. Debería de funcionar con un verdadero sistema de subsidios cruzados. Sistema de subsidios cruzados que todos sabemos que es el horario, la línea que mejor funciona, sostiene a la línea social, a la que menos funciona. Parece que líneas sociales están quedando pocas en el departamento. Y ahora más adelante vamos a decir por qué. Estos recorridos de ómnibus, las líneas que hoy están, que no conforman un sistema de transporte, sino que son un conjunto de líneas, porque para que sea un sistema de transporte y se entienda integralmente cómo los vecinos pueden acceder a ese sistema en todos los barrios del departamento de Maldonado, en todos los barrios de la ciudad de Maldonado, porque hay horarios en los que los barrios de Maldonado no tienen servicio de transporte, sobre todo después de las 20 horas, y hay barrios que ni siquiera tienen un ómnibus para llegar. Voy a contar el ejemplo de un trabajador portero de edificio de Punta del Este, que sale a las 11 de la noche, que vive en el fondo de Maldonado Nuevo, se baja en Camino Velázquez, Valle Ordóñez, y va caminando hasta la casa. Horas. ¿Qué tenemos ahí? El tema de la inseguridad pública también, que no lo vamos a tocar, porque el sistema de transporte que llega a todos los barrios de Maldonado soluciona eso también. Otro trabajador que trabaja en la península, que vive en La Fortuna, lindero ahí con Lausana, no tiene sistema de transporte para llegar después que sale a altas horas de la noche de trabajar. Y así varios trabajadores del departamento que por las características que tiene este departamento gastronómico, hotelero, de edificios, trabaja en horas diferentes a las del resto del Uruguay, si se quiere decir, que trabaja mucho los fines de semana, no puede acceder a un sistema de transporte
real, verdadero. Ni que hablar de zona oeste, ¿no? Que quedan los gurises en la calle, está comprobado, lo han planteado las direcciones de los institutos educativos, por ejemplo. Ni que hablar del norte del departamento. Hay una falta de conectividad brutal que ni siquiera el Ministerio de Transporte ha logrado abordar. Donde hasta hace poco, una empresa que cuestionamos en el periodo pasado, por acciones antisindicales, contrarias a los usuarios del transporte, dio quiebra, se bajaron los usuarios del ómnibus. Los costos operativos que tiene hoy el sistema de transporte en Maldonado es brutal. Y es brutal porque no se ha logrado entender integralmente, como decíamos hoy, el funcionamiento. Cada vez que se le hizo un pedido de informes a la Intendencia para que se contestara cómo funcionaba la paramétrica, qué tipos de subsidios se utilizaban del Ministerio de Transporte y de la Intendencia, nunca, jamás se contestó con claridad. Y están los pedidos de informes que cualquiera puede acceder a ellos. Nunca, jamás se contestó con claridad. Es más, la paramétrica que se cambió en el año 2016, que consta actualmente, según informa la Intendencia, de 7 puntos, ni siquiera es clara. Porque todos sabemos que cuando se hace el cálculo del precio del boleto, que es carísimo en el departamento de Maldonado, que en la pandemia la gente se bajó del ómnibus y accedió a otro tipo de transporte colectivo, pero colectivo entre personas, entre compañeros de trabajo. No ha vuelto a subirse al ómnibus. Accede a una moto mucho más fácil, como decía el compañero hoy acá. Entonces, con un boleto caro, con un sistema inaccesible, ¿de qué manera uno puede lograr sostener esto? Y por sobre todas las cosas, cuando cuestionamos el tema salarial, hay que recordar que en el gobierno del Frente Amplio es cierto que el boleto aumentó, pero el salario aumentó un 50% de los trabajadores del transporte. Porque en el boleto la incidencia más fuerte es la del salario, un 73%. Hoy, no solamente las empresas, según dicen también porque lo han hecho público, no han recibido el dinero prometido de la Intendencia para poder abordar y cubrir lo que tiene que ver con el laudo del sector. Y la conflictividad en el departamento se siente porque la población lo sufre. Porque todos sabemos que cuando hay un paro de transporte, todo el mundo se acuerda del ómnibus, porque no tiene para ir al liceo, no tiene para ir a la escuela, no le alcanza para venir a tomar el ómnibus a la terminal de Maldonado, a la terminal de Punta del Este, a la que sea. Los pedidos de informe, decíamos, son contestados totalmente incompletos y algunos con falacias. Y voy a decir alguna, por ejemplo. Cuando en algún momento hicimos un pedido de informes por el acceso a la información pública, porque a la Junta no se le contestaba, lo único que nos dijo la Intendencia es que los datos están, pero no se los podemos dar porque son reservados. Cuando bien sabemos que la venta de boletos de todas las empresas urbanas del departamento tienen que venir año a año a la Junta Departamental y a la Intendencia. Pero ninguna empresa lo hace. Ninguna empresa lo hace. Quizás ahí logremos visualizar algunas oportunidades para poder mejorar el sistema de transporte. Un sistema de transporte que hoy tendría que ser, por cada ómnibus que se renueva, ecológico, eléctrico, 100%. ¿Por qué Montevideo sí y Maldonado no? ¿Por qué Montevideo, por ejemplo, tiene un sistema tarifado de estacionamiento, que Maldonado lo puede tener y Punta del Este también, pero manejado por la Intendencia, y de ahí sacar ese dinero para subsidiar el boleto estudiantil? Porque hasta ahora en los pedidos de informe lo que se contesta es que el tramo 1 es el más subsidiado, que los gurises que estudian de la Capuera Pan de Azúcar, que estudian en zona oeste en Piriápolis, que tienen que viajar a la escuela agraria a otro departamento y son de acá, de Maldonado, eso no interesa, eso no importa. ¿Qué es lo que entendemos nosotros que tenemos que tener como transporte? Hoy tenemos como sistema de transporte acá que se ve en la parte vial sumamente congestionado, pero no se ha hecho nada para generar nuevas vías y articular nuevas redes de transporte. Y ahí hay que atender a las nuevas formas de transporte. Todos vemos en la calle monopatines, bicicletas eléctricas, sillas a motor, una diversidad impresionante de transporte ecológico, nuevas formas de desplazamiento de la población. ¿Se las atiende? No se las atiende. Entendemos que no es solamente tener una ciclovía por Roosevelt, donde las bicicletas no las utilizan, donde se solicita el respeto en otras vías de tránsito
a la bicicleta y hay que tenerlo, pero cuando la bicicleta tiene una ciclovía para usarla, no la usa. Entonces, hoy un compañero decía, hay que educar. Pero hay que educar también en la casa de cada uno, ¿no? No hay que darle solo la responsabilidad a la institución educativa. ¿Qué pretendemos nosotros y qué es lo que hemos propuesto muchas veces en campaña electoral? No promesas demagógicas como se hizo, que un candidato ahí dijo que iba a bajar el 50% del boleto y el otro le decía, que fue el que ganó después, que no, que era un demagogo y parecía que se peleaban, pero no se estaban peleando. El boleto tiene que ser accesible. Tiene que ser accesible, pero tiene que ser accesible de verdad, con una política de tránsito honesta y no simplemente recaudatoria. Hoy por hoy podemos decir que la forma de desplazamiento que tiene la gente acá en el departamento está dejando el sistema de transporte público de costado. Acá si no instalamos nuevas líneas de ómnibus en más barrios del departamento y fundamentalmente, como decía un compañero, el Yuyo Pérez, la Cocoa está en Maldonado, decía. Los votos están en Maldonado, bueno, el padrón, la gente, la mayoría vive acá en Maldonado. Hay barrios periféricos del departamento, de la ciudad que no cuentan con transporte público en ningún momento del día. Barrios grandes, ¿eh? Si la gente entiende que no se está cubriendo la necesidad de ese punto de vista, después va a ser muy difícil lograr aumentar del punto de vista económico para poder bancar ese monstruo que son las empresas de transporte acá en el departamento. Por eso a los compañeros de Ediles, que muchas veces escuchan hablar del ómnibus y hablar de que si se gasta mucho, si el boleto es caro, es discusión de campaña, es discusión de adecuación presupuestal, explicarles que ni siquiera hemos tocado el tema de las terminales del departamento, que son un completo desastre. Completo desastre porque ni siquiera se cumple con la licitación. La licitación, que había un canon que se pagaba anual para obras y un canon que se pagaba por concepto de alquiler. No se entiende que existan dos terminales en 4 kilómetros de distancia y una en Punta del Este, al borde de donde inicia la península, con los problemas de desplazamiento que tenemos hoy. Entonces, si entre todos, y como en cada una de las exposiciones, cada uno de nosotros que ha hablado del tema de transporte en el departamento, encarara que es una sugerencia totalmente positiva para que la Intendencia la tome, tendríamos y estaríamos pensando en una obra, una terminal multimodal que solucione ese problema de estancamiento que tenemos en el centro y un sistema de transporte verdadero, ecológico, sostenible, que logre cubrir las necesidades del 100% de la población del departamento. Por eso, compañeros de Ediles, quería en esta exposición comentarles que la situación del transporte, no solamente desde el punto de vista económico, sino de funcionamiento, está por colapsar en un departamento que crece todos los días. Gracias, compañeros de Ediles.